Bendiciones, una vez más ya estamos de regreso y en esta ocasión estamos a punto de comenzar el primer gran sermón que Jesús dio, que se llama el Sermón del Monte. Recuerda que estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos a punto de iniciar el capítulo 5. Y déjeme decirle, para que tenga usted en mente, que este Evangelio consiste en 5 grandes discursos que Jesús dio. El número 1 lo vamos a empezar en este día y tiene como título el Sermón del Monte, pero muchas ocasiones hemos pensado que el Sermón del Monte solamente consiste en las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas solamente es una parte del sermón que él dio. Si usted se da cuenta y tiene usted una Biblia que tiene la letra en rojo, cuando Jesús hablaba, usted se va a dar cuenta que inicia el capítulo 5 de Mateo con la letra en rojo y continúa a través del 5 y sigue con el capítulo 6 y continúa con el capítulo 7. Entonces eso nos está diciendo que no es básicamente las bienaventuranzas, todo el compendio que Dios quería dar en ese Sermón del Monte, sino son los 3 capítulos, 5, 6 y 7, que vienen a formar parte del primer sermón que Jesús da a sus discípulos en aquel día en el área de Galilea, en el área donde estaba el mar de Galilea. ¿Qué tan importante es este sermón para sus discípulos? Si yo tuviera que explicarte contemporáneamente qué tan importante es este sermón, te lo explicaría yo de esta forma. Si tú te das cuenta, hay algunas organizaciones como lo que son Alcohólicos Anónimos que tienen 12 pasos para que una persona se inicie dentro de sus asambleas. Y definitivamente ellos te lo dicen, ¿no? Si tú no sigues estos 12 pasos, no vas a poder mantenerte sobrio, vas a fracasar, aunque seas parte de Alcohólicos Anónimos. Yo te diría lo mismo, te diría, si fallamos nosotros como hijos de Dios en estos pasos, en estas bienaventuranzas, en estos 3 capítulos donde Jesús trata de ubicarnos, trata de guiarnos, trata de establecernos en lo básico y en lo elemental de la vida cristiana, lo más seguro es que fallemos en alcanzar lo que Dios ha prometido que nos va a dar si le seguimos a Él. Yo me he preguntado una y otra vez, y lo digo por mi vida propia, si una persona podría ser salva, ir en dirección hacia el cielo y vivir una vida mediocre. Yo creo que me lo he contestado más que una vez y varios pastores están de acuerdo conmigo, donde estamos pensando que hay mucha gente debajo de la iglesia que son salvos, pero desafortunadamente viven una vida mediocre, debajo del nivel de lo que es el margen de la felicidad y paz que el Señor quiere darnos a nosotros, a sus hijos, después de haberlo aceptado como nuestro Salvador. Yo creo que estos son los principios, esta es la importancia que yo deseo que tú le des al Sermón del Monte. Si tú fallas en entender el primer sermón de Jesús, lo más seguro es que te estés condenando a vivir una vida en mediocridad que no es la voluntad de Dios, que no es el propósito de la iglesia, pero que tú al fallar o no comprender o no sujetarte a estas 9 bienaventuranzas y lo que continúa, lo más seguro es que podrías ser salvo, pero podrías vivir una vida en mediocridad, una vida en tristeza, una vida llena de derrotas, de fracasos, de frustraciones. Y te digo esto como tu hermano en Jesús, porque yo sí lo viví. Desafortunadamente, en las iglesias en las que yo crecí, no meramente me discipularon en la manera en la que el Evangelio nos explica que tenemos que discipular. Yo creo que más que una vez en las iglesias que visité, solamente fui reclutado y sentado en una silla como un número más. Pero realmente no se pone en los tiempos en los que vivimos el enfoque en el discipulado de la gente hombro a hombro.
Jesús en esta ocasión, a pesar de que era bastante la gente que lo escuchaba, yo creo que siempre se enfocó primeramente en sus 12 discípulos. El mensaje fue para los 12 y el que lo alcanzaba a escuchar, que lo podría aplicar a su vida, qué bueno. Pero yo te aseguro que si tú te puedes meter, si tú te puedes instruir, si tú puedes tomar en serio estas 9 bienaventuranzas y lo que continúa, te aseguro que podrías tener una vida cristiana llena de éxito, una vida cristiana llena de bendición, una vida cristiana donde puedas saborear totalmente la felicidad. Recientemente estaba yo estudiando un poco sobre el pastor Rick Warren, que es un pastor famosísimo de California, aquí en los Estados Unidos, y él recientemente inició un programa que se llama Celebrando la Recuperación. Me puse a estudiar un poco sobre de este programa y me di cuenta que este pastor Rick Warren puso 8 principios para toda la gente que quiere celebrar la recuperación con él en este programa, donde toma como ejemplo bíblico, como base bíblica, las 9 bienaventuranzas. Déjeme en esta ocasión darle a usted los 8 principios que adoptó el pastor Rick Warren para el programa que algunos años antes inició, nombrado Celebrando la Recuperación. Estos 8 principios que él puso como fundamento para este programa vienen totalmente sustraídos o basados en las 9 bienaventuranzas. Y dice así el principio número 1, dice: reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y mi vida es inmanejable. Felices aquellos que saben que son pobres espiritualmente. Número 2 dice: en forma sincera creo que Dios existe, que yo le intereso y que Él tiene poder para ayudarme en mi recuperación. Felices aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Número 3. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Felices los mansos. Número 4. Una apertura adecuada para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. Una persona que te monitoree lo que está diciendo. Felices los que son de puro corazón. Número 5. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Felices aquellos cuyo mayor deseo es el hacer lo que Dios les pide. Número 6. Evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que le he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a otros terceros. Felices los misericordiosos y felices los pacificadores. Número 7. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Y termino con el 8º principio y dice así: al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Felices aquellos los que son perseguidos porque hacen lo que Dios les requiere. Aquí nos podemos dar cuenta la importancia que le dio el pastor Rick Warren a las bienaventuranzas. Él sustrajo estos 8 principios y este programa ha tenido bastante éxito a nivel mundial. Yo creo que era más o menos la idea que Jesús tenía cuando estaba discipulando a sus discípulos en aquella ocasión en su primer sermón en el Monte de los Olivos. Le estaba, en otras palabras, como decimos en México, ¿no? Les estaba leyendo la cartilla. Le estaba diciendo, si no aplican estos nuevos principios a su vida, difícilmente podrían vivir una vida llena de bendiciones y de felicidad. Entonces, ahorita voy a continuar sustrayendo la palabra del Señor
Y voy a leer estas 9 bienaventuranzas y son bastante similares con lo que el pastor Rick Warren nos está diciendo, nos está enseñando, y yo creo que son obvias para muchos de nosotros. Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y dice así el capítulo 5 del versículo 1, dice: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es tan sencillo el mensaje, tan entendible, que lo único que nos hace falta no es interpretarlo, sino es el comprenderlo, analizarlo y aplicarlo a nuestra vida. No se olvide desde un punto de vista personal. Si fallamos en aplicar estos 9 principios a nuestra vida, yo creo que insistimos en vivir nuestra vida cristiana mediocremente. Y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la completa realización de nuestro ser, la felicidad, como lo dice, una vez más lo repito, bienaventurado, del verbo del griego, makarios, felices, bendecidos, ese es el significado a nuestra lengua española, y eso es la voluntad de Dios. Esperamos ser de bendición y continuamos con el Sermón del Monte, que todavía faltan 2 capítulos más. Si tuviera en esta ocasión tener que aplicar las 9 bienaventuranzas a tu vida, como lo hacen generalmente los predicadores, me brincaría yo de ser maestro a ser un predicador en este momento, y te diría yo de esta forma, a manera de que pudieras recibir la bendición total en tu vida. Yo te diría, número 1, no es la obligación de Dios el que tú seas feliz, es tu responsabilidad. Dios ha puesto los medios y los principios para que tú puedas vivir feliz y bendecidamente en esta tierra. Número 2, yo te diría, está disponible todo tiempo. Sé un poco más accesible para la transformación en tu vida. Todos estos principios son cosas que Dios quiere aplicarlos a tu vida para que tú puedas lograr el propósito por lo cual Él te ha llamado al Evangelio. Y número 3, te diría yo algo muy importante. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a nuestro carácter. Porque lo que estamos viendo en las bienaventuranzas simple y sencillamente son manifestaciones de un carácter que tenemos que sacar dentro de nosotros o producir dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu para poder así alcanzar las bendiciones de Dios. Y después te diría yo, cada una de las bienaventuranzas te las transformaría yo en palabras para que puedas entenderla más fácilmente. Y en la primera bienaventuranza yo te diría esta palabra que no se te olvide jamás. Ten mucho cuidado con tu ego. Ten mucho cuidado con tu ego, porque generalmente es el mayor obstáculo que tenemos nosotros los seres humanos para poder encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. El reino de Dios no gira alrededor de nosotros, pero gira alrededor de la voluntad de Dios en nuestra vida. Número 2, te diría, ten mucho cuidado con el orgullo. Recuerda lo que dice Santiago 4:6, y lo dice clara y sencillamente. Dice que Dios da gracias al humilde, pero retiene, sostiene, está en contra del soberbio. Número 3, te diría, cuidado con la autosuficiencia. Esa autosuficiencia que generalmente se nos convierte en afán. Y lo digo esto porque yo creo que sería el área en la que más he sufrido, ¿no? Cuando tenemos o pensamos que tenemos que trabajar y acabamos trabajando de más. Yo creo que todas las cosas tienen un límite y a veces caemos en la autosuficiencia
sin darnos cuenta que Jesús en este mismo sermón, en el capítulo 6, nos pone, por ejemplo, aún a los pajarillos. Yo te diría, cuidado con la opresión. Isaías 58, 1, 12 nos enseña claramente cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno consiste no en transformar nuestro rostro o simplemente mitigar nuestro estómago, pero el verdadero ayuno consiste en dejar ir a los oprimidos que constantemente tenemos a nuestro alrededor en nuestra vida. Te diría yo, cuidado con tu egoísmo. 1 Corintios 10:24 nos dice que no tan solo tenemos que pensar en nosotros mismos. Te diría yo, ten cuidado con nuestras tinieblas, con las cosas que a veces sin darnos cuenta vamos adquiriendo en nuestra vida, y cuando nos damos cuenta estamos sobrecargados, no tan solo de cargas, pero de tinieblas, ¿no? Porque la palabra nos enseña claramente en Isaías 29:15, nos dice de esta forma, lo leo y doy lectura, y dice: hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Realmente las bienaventuranzas no son nuevas. Yo creo que Jesús le estaba dando un repaso a los discípulos para que no se les olvidaran los principios que desde el principio de Génesis podemos ver a través de la Biblia cómo viene enmarcando estas aptitudes. Te diría, cuidado con tu autodefensa, ¿no? La palabra dice la mansedumbre es buena, también dice la pacificación es buena. Cuidado cuando nos defendemos a nosotros mismos. Número 8, te diría yo, cuidado, no seas tan argumentista, no de todas las cosas tienes que producir un argumento, no de todas las cosas tienes que entrar en conflicto. Aún la palabra dice que los que constantemente están argumentando no tienen el Espíritu de Dios. Y número 9, yo te diría, cuidado con tu temor. Cuidado con no dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuidado con avergonzarte del Evangelio. Cuidado con avergonzarte de la persona de Jesús. La bienaventuranza con la que cierra Jesús nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta sería la versión propia que yo podría decirte. Si no entiendes mucho leyendo, entonces entiende escuchando o a través del testimonio. Cuidado con estas aptitudes que destruyen tu vida. Cuidado con estas aptitudes que no permiten la felicidad total que Dios quiere traer a tu vida. Y si tú logras derribar estas aptitudes, créeme, estás del otro lado. Se acabará esa vida de mediocridad cristiana, esa vida de mediocridad espiritual, y empezarás realmente a generar en tu hogar, a generar en tu iglesia, a generar en tu trabajo una atmósfera de bendición, de felicidad, de gozo, de paz. Y yo creo que realmente esa es la voluntad de Dios detrás de las 9 bienaventuranzas. Que el Señor te bendiga.